Muy buenas tardes, maestras y maestros. El Instituto de Educación de Aguascalientes, a través de la Dirección del Servicio Profesional Docente, presenta el webinar Proceso de Admisión al Servicio Educativo en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021. Cedo la voz al maestro Ulises Reyes Esparza, director de Servicio Profesional Docente. Bien, buena tarde para todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder saludarlos, a mis compañeras maestras, a mis compañeros maestros, a todos los trabajadores de la educación y a todo el personal interesado en poder informarse, formar parte de estos procesos, de estos acercamientos, donde estaremos acompañándoles, asesorándoles. El objetivo es que tengan la información clara, precisa, oportuna, sobre todos los procesos que vienen con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y en este caso en particular, del nuevo proceso de admisión para el servicio público educativo. Quiero, a nombre del gobernador del estado, el contador público Martín Orozco Sandoval, externar un amplio reconocimiento a todo el magisterio de la entidad por su amplia vocación, por su esfuerzo, su compromiso. El tema de la contingencia nos ha exigido a todos actuar con el mayor compromiso, con toda la energía, con toda la vocación, y la verdad es que eso es de reconocerse. Quiero también extender un saludo a nombre del profesor Raúl Silva Perechica, nuestro director general en el Instituto de Educación de Aguascalientes, y que nos ha pedido, nos ha encomendado de manera muy especial estar cerca del magisterio, de la mano, acompañando, asesorando, con una vocación de transparencia, de rendición de cuentas, de resultados, en el ánimo de informar a todas nuestras compañeras maestras y maestros. Quiero agradecerles también a la red Educación, a la red magisterial, a Edular, y invitarlos a que sigan esta transmisión que se está llevando a cabo también por Facebook Live. Pueden hacernos sus preguntas, sus comentarios, todas sus inquietudes, y buscaremos dar respuesta de manera muy pronta, muy atingente a cada una de ellas. Pues vamos a entrar en materia. Voy a permitirme presentar algunos lineamientos, una presentación que puedan mejor ilustrar esta parte de la presentación. Bien, el proceso de selección para la admisión, que todos ustedes conocen, es un proceso que ha sufrido bastantes cambios y transformaciones, algunas de ellas derivadas propiamente de las modificaciones de los documentos normativos, como es la propia Ley General, el del Sistema para la Carrera de las Maestras y las Maestras, que venía siendo la Ley General del Servicio Profesional Docente. Este proceso trae algunos cambios importantes, algunos cambios sustantivos, y además, lo saben ustedes, el tema de la contingencia, este tema de la pandemia, hizo mella en este proceso, provocando algunos cambios, algunas modificaciones que al día de hoy la mayoría de ustedes conocen. Se han emitido al día de hoy disposiciones generales, criterios específicos y criterios excepcionales que van a dar sentido, que van a dar orden, que van a estar normando este proceso de selección para la admisión. En el caso particular del día de hoy de educación básica, hablaremos en otra oportunidad de educación media, pero también habrá oportunidad de conversar sobre el proceso de promoción vertical, horizontal, horas adicionales, entre otras situaciones. Bien, lo saben ustedes, el 21 de febrero del 2020 se publicó de manera oficial esta convocatoria, una convocatoria que está fundamentada en una ley federal, pero que también tiene su fundamento en ordenamientos del propio Estado, en facultades del Estado. Es una convocatoria que atiende y atendió a la particularidad y al contexto regional de Aguascalientes. En ella se pudieron observar algunos perfiles profesionales que fueron incluidos de acuerdo a diferentes áreas del conocimiento, asignaturas, niveles, tipos y modalidades de educación, pero también fueron algunas áreas del conocimiento, algunas de las licenciaturas, las que ya no pudieron concursar o participar porque ya no se apegaban de una manera más oportuna al nuevo tema de una pedagogía, de un enfoque didáctico en el tema educativo. Fue de los primeros cambios sustantivos que ustedes pudieron observar, además de otros requisitos, condiciones y procesos que fueron orientando o fueron guiando este proceso de convocatoria. El proceso de admisión se puede dividir en tres grandes partes. En la primera etapa, una etapa de preregistro que ya concluyó, que se llevó a cabo del día 25 de febrero al 10 de marzo del 2020,
una etapa que se realizó a distancia en un proceso en línea donde los propios interesados, cada uno de los sustentantes, accedían a la propia plataforma de registro, requisitaban algunos datos generales sobre la carrera en la que querían concursar, sobre su propio perfil, datos de identificación, y este preregistro les permitiría a la postre participar ya en la etapa de registro, que llevaba consigo una validación documental de varios documentos, criterios, que al día de hoy serán considerados, como ustedes lo saben, también para una ponderación específica. Ahora bien, de los principales requisitos, el tema de tener estudios mínimos de licenciatura o afines, en este caso la ingeniería. En esta ocasión fue importante que pudieran comprobar un promedio general de carrera, que fuera a través de un documento como una constancia vigente que les permitiera a la autoridad educativa identificar cuál es el promedio que habían obtenido. Y hubo sustentantes que presentaron sus promedios hablando en un sentido numérico de un 8, un 9, un 10 de calificación, pero recordemos también que varias casas de estudio estuvieron presentando estas calificaciones o estos promedios en factores o en estándares, es decir, una acreditación satisfactoria, una acreditación sobresaliente, y ya posteriormente vamos a ver cuál es la equivalencia entre ese tipo de acreditaciones que traen un concepto a las acreditaciones que traen una ponderación numérica. Ya lo señalaba yo, un tema importante fue que en esta ocasión quien decidiera o quien le interesara participar en el proceso para integrarse al servicio público educativo debería acreditar principalmente tener una formación docente, pedagógica o bien un perfil afín a cada una de las áreas del conocimiento de acuerdo al servicio o materia educativa en la que se aspira. Pongo el ejemplo, en el caso de educación secundaria general y secundaria técnica, las asignaturas de matemáticas, física, química, biología, podían participar estudiantes normalistas que tuvieran ese perfil, o bien otras áreas del conocimiento como alguna ingeniería que pudiera existir correlación con el plan de estudio o con el área de estudio que se deseaba impartir. Hoy lo saben, ese fue un factor determinante para que varios compañeros pudieran o no continuar con su proceso de registro, con su proceso de evaluación. Algunos otros que no habían podido en años anteriores se incorporaron, pero aquí es importante señalar que es un proceso en construcción, que constantemente están modificando estos ordenamientos y que vamos a estar buscando que los perfiles que estén en esta convocatoria sean los que realmente requiere el servicio educativo. Un tema importante, en esta ocasión, a diferencia del proceso anterior, era indispensable no ocupar una plaza docente, de técnico docente, de dirección, con un nombramiento definitivo en el mismo nivel en el que se deseaba participar. Si ustedes recuerdan, con la ley del servicio profesional docente y sus convocatorias, especificaba muy claro que el personal que ya se encontraba en servicio no podía participar en admisión, pero traían también algunas situaciones que abrían la puerta a esta posibilidad. Y ustedes recordarán que decía, puede participar el personal que tenga nombramiento temporal, el nombramiento temporal por hora, semana, mes, nombramiento definitivo, pero quien acreditando la evaluación pueda ser sujeto de una asignación de nuevo ingreso, causará baja en las plazas antecedentes. Es decir, tú estabas en servicio con 5 horas, 10 horas, una plaza de jornada, una plaza de administrativo, hacías examen para el proceso de nuevo ingreso y si eras candidato a una asignación de una vacante definitiva, tendrías que causar baja en todo lo que tuvieras e inclusive también en los subsistemas de educación media superior. Aquí es algo importante que señalar, ya no es necesario esa situación si tú solicitaste concursar en un nivel distinto en el que participas. Y para esto se va a aplicar un proceso que se llama reglas de compatibilidad. ¿Qué son estas reglas de compatibilidad? Pues prácticamente es el documento normativo que nos indica, que nos permite hasta cuántas horas puede cubrir un trabajador de la educación en el sistema educativo en el que se encuentre. La compatibilidad máxima que se permite es de 42 horas. Esto en un tema laboral. Hablamos de que si hay un profesor que tiene ya una plaza de jornada de preescolar o una plaza de primaria que equivalen a una compatibilidad de 30 horas, ellos pudieron haberse registrado y concursado para secundaria, porque es un nivel que se maneja por hora, semana, mes, y poder tener hasta 12 horas en secundaria y de esta manera un tiempo completo de 42 horas. Si hubo personal que intentó participar en primaria
para una doble plaza de primaria ya no fue posible. Si hubo personal que tenía mayor cantidad de horas en secundaria general y técnica y ahora aspiraba a una plaza de jornada, pues tampoco fue posible su registro por la incompatibilidad laboral, pero también el tema de los horarios y el tema de los traslados. Sin embargo, aquí se abrió la posibilidad para todos aquellos maestros que en algún momento señalaban que se veían truncadas sus posibilidades de aspirar a más horas o cambiar de categoría o dejar una plaza administrativa para promoverse una plaza docente. Nos parece muy sano este tipo de situaciones. Bien, ¿qué otros requisitos fueron solicitados? Esos requisitos prácticamente de cajón: el no estar inhabilitado o impedido para el servicio público, el no estar atravesando por un proceso jurídico, judicial, pero además fue importante señalar que en este caso se pudieron acreditar o registrar cursos extracurriculares, la parte de la experiencia docente y todos aquellos programas de movilidad académica que a la postre se van a convertir en factores para esta parte de la ponderación numérica. Aquí es algo importante que señalar: el tema de los cursos. El tema de los cursos fue un tema que generó algunas situaciones, vamos a llamarlo así, de suspicacia, de conflicto, porque sustentantes, pues en su derecho manifestaban que no eran considerados ciertos cursos, ciertas constancias, ciertos documentos, no les eran validados, y que algunos otros sí, y entonces pues se llevaba un debate interesante en las mesas de registro sobre qué cursos valían y qué cursos no valían. Algo importante que señalar: primero, el proceso de registro ya cerró, o sea, al día de hoy no se puede hacer un cambio, una modificación, las bases de datos están trabajadas y encriptadas, el día de hoy deben llegarnos a las entidades federativas y estarse publicando en la página de la UCICAM. Pero estos cursos deberían de tener las siguientes características. Primero, que su vigencia no fuera mayor a 4 años. Es decir, si había cursos que habían realizado posterior a esta fecha, pues no tenían ya vigencia, ya estaban vencidos y no podrían ser considerados. Segundo, se consideraron cursos con un mínimo de 20 horas hasta un máximo de 100 horas. ¿Qué significa esto? Que un taller de 20 horas o un diplomado de 100 o 120 horas eran vamos a decir, la cantidad de horas necesarias oficiales para que se pudieran considerar. Hubo compañeros que nos presentaron cursos de un día, o un seminario, o un simposio, o un intercambio entre normales, o un taller de 5 horas. Esos cursos no fue posible considerarlos ni validarlos porque no entraban dentro de los criterios ni las disposiciones generales que en su momento emitió la UCICAM para la validación de cursos. Si alguien tenía más de 100 horas en la parte de cursos, pues se acumulaban y el porcentaje total iba a ser a 100 horas. Es decir, si presentabas más de 100 horas, de cualquier manera 100 horas es lo máximo que se te podría considerar. Otro tema importante: estos cursos debieron estar relacionados con la asignatura, el nivel o el área del conocimiento en la que se quiere o la que se quiso registrar o participar. Si nos presentaron un curso de evaluación educativa, de herramientas didácticas, de estrategias, pues son cursos, vamos a decir, genéricos, transversales para todo el tema educativo y fueron validados. Si nos presentaron un curso de inglés, pues se le validó al personal que deseaba participar en la parte del inglés. Esto lo señalo porque los cursos, primero, que no tenían que ver con el tema educativo, no fueron considerados. Segundo, los cursos que no guardaban una correlación directa con el área en la que se quería concursar no fueron considerados. Presento ejemplos quizás irrisorios, pero que se presentaron, que se dieron. Curso de elaboración de repostería, curso de sanando el espíritu interior a través de la meditación. Son cursos válidos, importantes, interesantes, que nos ayudan en lo personal, pero para un profesor que pretende dar química, física o biología, pues no fueron considerados esta especie de cursos. Los cursos deberían de ser del nivel educativo en el que deseabas participar. Lo pongo porque hay compañeros maestros que trabajaron o trabajan en CECITEA, en CONALEP, en alguna preparatoria de educación media superior y aspiran a ingresar con una plaza docente en educación básica. No fue posible validar esos cursos porque no coinciden con el nivel en el que se desea concursar.
Además, las constancias deberían cumplir con ciertas formalidades, tener sus logotipos, sus firmas, sus sellos, cadenas digitales, códigos QR, el nombre del curso, el nombre del participante, algo muy importante, el número de horas, el periodo en el que se cursó, porque esto nos permitía validar o no validar y dar una cierta puntuación a estos cursos. Si no traía la cantidad de horas, pues era imposible que lo registráramos. Si no traía el periodo en el que se llevó a cabo, era complicado hacerlo. Si nos presentaban constancias sin firma, solamente con un logo, pues era complicado validarlo. Y además no somos ajenos a que se presentaron varias situaciones penosas de constancias, pues que fueron, vamos a decirlo, entregadas sin algún sustento de haber realizado un curso. Hay que decirlo con toda realidad. Y en el respeto que nos merecen todas las maestras y los maestros y de igualdad de condiciones y oportunidades, esas constancias no fueron validadas. El tema de la experiencia docente. El tema de la experiencia docente, igual, se consideró únicamente la experiencia docente del nivel educativo en el que se desea o se deseó participar. La gente que aspira a ingresar a educación básica y nos presenta constancias de educación media superior no fueron consideradas en esta ocasión. La experiencia docente fue considerada tanto en educación básica pública como en educación básica particular. Es decir, si alguno de los sustentantes estuvo o está laborando en un colegio particular del nivel en el que desea aspirar, el colegio con toda libertad le pudo haber emitido una constancia donde acreditara que trabajó o ha trabajado en este colegio particular prestando sus servicios, y esa constancia fue sometida a un proceso de validación en dos sentidos. Bien, el supervisor de la zona escolar donde está adscrito ese colegio pudo firmar y sellar dando fe de que ese colegio existe, está vigente y que el personal se encontró dentro de la plantilla del colegio. O bien, emitir una contraconstancia donde haga constar que el profesor, el interesado, se presenta con una constancia del colegio, él la valida, la certifica y se le emitió esta constancia. Es importante señalar porque llegaron constancias de colegios que buscamos en el internet y ni en Google nos aparecían, que no tenían algún registro, constancias de colegios de otros estados que fue imposible localizar y no le apostamos al tema de la simulación, sí fuimos estrictos en esa parte. Al final del día, pues es el respeto y el mérito que cada quien debe tener en este sentido. Ahora bien, se validó la experiencia docente a partir de 30 días. El periodo mínimo de validación fue 30 días. Es decir, si nos traían una constancia de 5 días, de una quincena de experiencia, no fueron consideradas, salvo que esa experiencia fuera acumulativa en el mismo centro de trabajo, vamos a decirlo, y hubiera una secuencia laboral. Me explico, a un profesor le dieron un honorario de 15 días, terminaron sus efectos y nos presenta exactamente otro honorario de otros 15 días o de 3 meses o de 6 meses en el mismo centro educativo con el mismo grupo. Entonces prácticamente fue considerada su experiencia en esa totalidad. Ahora bien, el máximo que pudieron haber validado o que se va a considerar para experiencia son 3 años. ¿Por qué? Porque en el ánimo de no afectar a una gran cantidad de profesores, se determinó que existían maestros, compañeros, trabajadores con 10, 15 años de servicio en particulares, en honorarios, y eso despegaba bastante el promedio o el porcentaje entre la cantidad de maestros que tienen ciertos años de servicio y los muy pocos maestros que tienen demasiados años de servicio. Esto la SEP lo determinó con total, vamos a decirlo, apego a sus atribuciones. Las autoridades educativas locales no formamos parte de esta decisión, nos lo hicieron saber, pero lo pongo porque al final del día puede ser una decisión controvertida entre quien piensa que le quitaron la oportunidad por tener muchos años y entre quien puede pensar que fue una decisión más equilibrada porque traen un promedio de años de experiencia que en el estado están rondando entre los 3 y 4 años de experiencia. Entonces fue una decisión, me parece, en este sentido acertada. El tema de los programas de movilidad académica. El tema de los programas de movilidad académica, les comento lo siguiente. Para que el programa fuera considerado o validado, debería el sustentante haber acreditado que cursó un periodo de tiempo, llámese módulo, semestre, cuatrimestre,
en el extranjero, en la geografía nacional, en otro estado, en alguna otra universidad, y eran los criterios que se necesitaban, además de los requisitos de forma que ya he señalado en los cursos de logos, de sellos, de cadenas, de toda esa parte, para ser validados. No fueron considerados porque no es un programa de movilidad, una conferencia en otra normal, un viaje de estudios a otra universidad, un campamento de liderazgo de 3 días en otra escuela. Ese no es un programa de movilidad académica con la formalidad que se requiere, con una certificación de haber cursado otro grado de estudios, otra especificidad de conocimiento en otro estado, en otro país, en otra institución. Y esto es importante que lo sepan porque pues seguramente también habría algo de inquietud en esa parte de las validaciones documentales. Aquí hago un paréntesis. Este proceso se llevó a cabo de manera presencial. La parte que ligo con la siguiente, que es la validación documental, llevada a cabo del 3 al 26 de marzo. En el caso de Aguascalientes se llevó a cabo en el Centro de Tecnología Educativa. Se instalaron mesas de registro. Hicimos un esfuerzo por tener computadoras y ahí mismo preregistrar y registrar maestros, cancelar registros y volverlos a subir, hacer correcciones. Hay una vocación de servicio en todo el equipo de poder ayudarlos hasta con una fotocopia, con su CURP. No queremos ser intransigentes en esa parte porque sabemos que están buscando una estabilidad laboral, una oportunidad. Entonces, la idea, la consigna era buen trato y acompañamiento al magisterio. Creemos en términos generales que así fue, que así se pudo dar. ¿Y qué es lo que sucede? El tema de la contingencia a partir del 26, 27 de marzo prácticamente nos impidió continuar con esa misma dinámica de trabajo. Y entonces lo que se hizo fue suspender temporalmente ese proceso de registro, emitir un comunicado a los sustentantes pidiéndoles que ordenaran sus documentos, que los pudieran establecer en un folder, en alguna carpeta. Se les dio una cita en un sistema, obviamente, que organizaba esas citas de acuerdo a un horario y a un espacio para evitar la aglutinación de gente, procurar la sana distancia, todo ese tipo de situaciones. Y entonces prácticamente el profesor llegaba, se le cotejaba la documentación, se retiraba con el compromiso de recibir un correo ya sea de rechazo o de autorización o de proceso o de que procedía su registro. Fue un trabajo arduo, extenuante para todo el equipo que estuvo encerrado en esas oficinas, revisando curso por curso, taller por taller. Cuando una constancia nos parecía que podría generarnos ruido, lo socializábamos en un equipo, lo analizábamos con México y créanme que las decisiones siempre se tomaron buscando ayudar a nuestras compañeras maestras y maestros. Pero también hay que reconocer que hubo documentos que no cumplían con las características, que no estaban ciertamente validados, y entonces hemos recibido, y seguramente lo saben, peticiones de decir, este no era el correcto, cámbiame la otra orden, cámbiame el curso, no mandé uno que debería ser, me equivoqué y escaneé otro documento. Lamentablemente ya no hay condiciones para poder hacer ese tipo de situaciones. ¿Qué otros documentos que ustedes ya saben que se pidieron en esas mesas de registro? Pues su identificación oficial vigente, que puede ser la IFE, la cédula profesional, el pasaporte, su clave única de registro de población, su CURP, el acta de nacimiento, su comprobante de domicilios y obviamente el título profesional o la cédula profesional o el acta de examen profesional. Algo importante en esta parte, el personal que deseaba participar en este proceso debería estar ya titulado, es decir, ya debe tener un grado de estudios. Sin embargo, hubo compañeros, docentes, trabajadores de la educación o personal interesado que llegaba con constancias de que estaban cursando su licenciatura, que estaban cursando su maestría. Y sí recordarán, los criterios específicos, las disposiciones no permitían hacer este tipo de situaciones. Fuimos flexibles en el sentido de decir, preséntenos su constancia donde diga que ya terminó, que ya se tituló y que está en proceso su certificado, su cédula, su título profesional. Y en ese entendido pudimos, en el ánimo de apoyar a muchos compañeros que están en este proceso. En el tema de los maestros en formación, ya maestros egresados de educación normal, en el periodo del registro estaban próximos a presentar sus exámenes profesionales. A ellos se les permitió participar, ustedes recordarán, presentándonos el acta de examen profesional
porque sabíamos que a esa fecha no tenía ni el título ni la carta pasante. Sin embargo, hicimos un cruce de información con escuelas normales y control escolar y determinamos que había profesores que ya estaban pasados, que ya tenían una calificación aprobatoria y que no teníamos razón de poderles negar un registro, una estabilidad laboral por el hecho de que su documento estaba en trámite. Fuimos flexibles y apoyamos en esa situación. Pero en los casos donde les faltaba un semestre, donde todavía ni siquiera hacían el examen profesional, donde la universidad no les extendía una constancia, lamentablemente no fue posible hacer este tipo de situación. Bien, para el caso de nuestros compañeros que aspiran a ingresar a impartir la materia o la asignatura de inglés en educación preescolar, primaria o secundaria, además estos compañeros debieron presentar un certificado CENI, certificado de nivel de inglés, con un nivel mínimo B2-12 o superior. ¿Qué significa esto? Es un cambio importante. La convocatoria anterior permitía que los sustentantes de inglés lo presentaran este certificado bien al momento de registro o al momento de la asignación de la plaza. En esta ocasión no fue posible. En esta ocasión, si no existía un certificado CENI nivel B2-12 mínimamente vigente, mismo que es expedido por la DGAIR de la SEP, no fue posible proceder a su registro. La parte de la carta de aceptación de las bases de la convocatoria, las 2 fotografías para la fácil identificación, y ahí, bueno, tuvimos algunas incidencias también con la parte de las fotografías, no cumplían con el formato, algunas no eran fotografías formales de un profesionista que quiere aspirar a ingresar al servicio educativo, eran selfies, eran algún otro tipo de situaciones. En algunos casos hubo oportunidad de que fueran y tomaran nuevamente la fotografía, y en algunos casos pues no fue posible ya cumplir con esa parte del proceso. Esto en términos generales fue la parte, vamos a decir, documental, de registro, de validación de documentos, de emisión de las notificaciones. Fueron ya enviados los correos al personal que no fue aceptado su registro, fueron ya remitidos, hubo compañeros que se acercaron, se les aclaró con todo gusto, y por el motivo por el cual no habían sido aceptados, y también ya fueron enviadas todas las notificaciones de los maestros que faltaban de acudir por su ficha de examen, para que la recogieran, para que la tuvieran presente en su expediente, porque pues estaba latente o sigue estando latente la posible aplicación de la evaluación en un futuro próximo, cuando existan las condiciones para hacerlo. Algo importante que señalar, con esta situación del periodo de registro, se concluye la segunda etapa y entramos a la tercera etapa. Esta etapa es el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana. Este curso se implementó en fechas oficiales del 21 de marzo al 24 de mayo. Sin embargo, ustedes lo sabrán, la autoridad educativa local gestionó varias prórrogas. Para Aguascalientes fueron por lo menos 3, la última terminó el 10 de junio, para que los maestros y maestras, los aspirantes, realizaran este curso que constó de varios módulos, algunos por problemas de conexión, algunos por temas de usuarios y contraseñas, por la cantidad de correos que estuvieron mandándose que al final no pudieron revisarlo y ya cuando deberían ingresar ya no estaba vigente esa parte, por la confusión que en algún momento hubo de qué grupo pertenecían en los casos de niveles numerosos como primaria y preescolar. Y entonces al final se pudo apoyarlos a los compañeros. Estamos en que prácticamente el 80% de los interesados concluyeron esta parte del curso de habilidades para la nueva escuela mexicana. Bien, el día de ayer tuvimos la instalación de la mesa tripartita para la revisión para la valoración de los resultados del proceso de admisión en educación básica ciclo escolar 2020-2021. Estuvimos platicando con el delegado federal en la entidad, con la representación sindical a través de la sección 1 del CENTE, con la Dirección de Educación Básica y su servidor como coordinador de esta parte del proyecto, con el objetivo de que de una manera transparente, legal, oportuna, todos los actores educativos involucrados en este proceso pudieran de una manera horizontal y directa conocer cuáles son los criterios, las ponderaciones, los puntajes, las metodologías
que se utilizaron para evaluar al personal participante. Los criterios, hubo preguntas, hubo debate con la organización sindical, con la delegación sobre cómo se consideran los cursos, la experiencia, toda esta parte, en el ánimo de que los actores educativos puedan informar a todos los interesados sobre este proceso. Se revisó esta parte con la mesa tripartita, nos señala obviamente la propia ley, y a partir del día 8 de agosto van a estar publicados ya los resultados en la página de la UCICAM, y obviamente colgaremos también los resultados en una liga de la página del IEA de los participantes. Aquí están los elementos multifactoriales que seguramente ustedes ya saben que se van a considerar y que van a tener una ponderación específica para ser valorados y ordenados en un listado de ordenamiento mismo que servirá para la contratación. El promedio general de carrera de los aspirantes, los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, los programas de movilidad académica, la experiencia docente, el curso de habilidades y, en el caso de nuestros compañeros de inglés, el nivel CENI. ¿Cuál es el puntaje que tiene cada uno de estos elementos multifactoriales? El promedio general de la carrera es un 5%, los cursos extracurriculares un 5%, los programas de movilidad un 5%, la experiencia docente un 15%, el curso de habilidades docentes para la nueva escuela mexicana un 20%, y en el caso de nuestros compañeros de inglés, el CENI tiene una validez de un 20%. Esto nos da un total de un 50% de la calificación global de los profesores de educación básica desde inicial hasta telesecundaria, y nos da un global del 65% para los compañeros que aspiran a ingresar al servicio educativo en la asignatura de inglés. Bien, importante, van a emitirse 2 listados de ordenamiento. El listado de los egresados de escuelas normales públicas, de la UPN y de los centros de actualización del magisterio, y el listado de las universidades particulares, centros de investigación, instituciones de educación superior, normales particulares, todas aquellas casas de estudio que emitan o que acrediten estudios de licenciatura, de ingenierías, de posgrados, entre otras situaciones. En esta ocasión es importante señalarlo, no hay lista A y lista B, no son idóneos y no idóneos, no hay aprobados y no aprobados, es algo importante señalar, porque como no se ha llevado a cabo la evaluación, el examen, no se tiene un referente para poder decir quién está antes y después de esa calificación aprobatoria o reprobatoria. Sin embargo, y si ustedes han leído estos documentos normativos, sucede lo siguiente. Todas las plazas o vacantes, para decirles de alguna manera, se van a tener que asignar primero a la lista del personal egresado de normal y posteriormente a la lista de egresados de instituciones públicas. ¿Qué significa? Con toda sinceridad, primero tendrán oportunidad todos los compañeros de normales de tener una plaza, y si siguen existiendo necesidades del servicio, suficiencia presupuestal y vacantes disponibles, entonces podremos convocar a la segunda lista de ordenamiento. Un tema de debate, seguramente hay quien considera que esto tiene un sesgo o una parte de inequidad. Yo quiero ser muy respetuoso en esa situación, que consideramos que tiene sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, pero lo importante es que los mejores perfiles estén frente a nuestras alumnas y nuestros alumnos en nuestras escuelas. Estos resultados van a poderse ver de manera individual, van a poder ver su ponderación específica que tuvieron en cada uno de estos apartados o factores, pero también de manera general podrán compararse con otros compañeros en el entendido de que las listas van a cumplir con ciertas formalidades que exige la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, por lo que se van a ordenar con folio, con un identificador, pero no con el nombre, no con la dirección, no con el teléfono, no con datos personales de los sustentantes. Aquí quiero señalar algo muy importante. Hay un compromiso con la transparencia. En este sentido, el señor gobernador nos lo ha encargado, nuestro director general también. Las listas van a estar publicadas, la lista las tendrá la organización sindical, las tendrá la delegación federal, pero además están invitados a los protocolos públicos los sistemas estatales anticorrupción en los estados.
En el caso de Aguascalientes, el sistema anticorrupción está pendiente, está revisando todos estos resultados. Lo comento porque siempre hay inquietudes y siempre tenemos esa mentalidad de que todo se puede y de que hay quien le puede mover a las listas y mucho menos. Las listas llegan de la federación, vienen encriptadas, no podemos moverla en el estado. Los profesores conocen porque saben, están organizados en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, etcétera, quién está en el 5, quién va a estar en el 10, quién está en el 8, y de esta manera, pues estamos garantizando que todo este proceso se va a dar de una manera clara y transparente. En el caso de Aguascalientes, a partir del 15 de agosto, vamos a comenzar con los protocolos públicos de asignación de plazas, de vacancias. Esto lo señalo, vamos a decir, es una cuestión de oratoria, en el sentido de que notificamos que se van a entregar plazas y asociamos plaza con algo definitivo. No, la plaza es el nombramiento, la plaza es la categoría presupuestal. Hay definitivas y hay temporales. Porque sí es algo importante, notificamos asignación de plazas, llegan los profesores, les decimos que es temporal y entonces nos dicen, aquí me dijeron que me iban a dar plaza temporal o plaza definitiva, ¿sí? ¿Cuáles son las plazas definitivas? Voy a explicar su naturaleza. Una plaza definitiva son aquellas plazas que no tienen dueño, que tienen suficiencia presupuestal, que existe una categoría, pero que además se justifican en una estructura ocupacional y hay una necesidad de servicio. Lo explico. Una nueva creación en un grupo, unas plazas de una nueva escuela, una defunción, una jubilación, una renuncia, un cese, una plaza que no tiene dueño, que puede ser mía si cumplo con los requisitos establecidos en la ley para su basificación. ¿Cuál es una plaza temporal? Una plaza temporal son aquellas plazas que no pueden ser ocupadas de manera definitiva. Una licencia médica, una licencia de gravidez, una beca comisión, una licencia sin goce de sueldo. No tengo la plaza, pero ocupo el profesor un contrato de honorarios y esas son las plazas definitivas. Y entonces hay que distinguir muy bien entre qué es una plaza y qué es una adscripción. La plaza es temporal o definitiva, la adscripción es definitiva o provisional. La adscripción en nuestra escuela, nuestro centro de trabajo. Cuando tú basificas tu plaza, cuando tú tienes un periodo de cambios, cuando tú haces un movimiento de categoría presupuestal, tu adscripción se da definitiva. Pero si estás cubriendo a alguien, si esa plaza tiene dueño, tu adscripción será provisional. Es decir, no te puedes quedar en esa escuela. Entonces, por una necesidad de servicio del sistema educativo, tienes que prestar tus servicios en otra parte. Bien, a partir del 15 convocamos a los protocolos públicos. Todas estas vacancias se van a entregar por nombramiento por tiempo fijo. ¿Qué es el nombramiento? Las órdenes, porque es también común que en el tema magisterial se diga órdenes, se diga carta de presentación, se diga nombramiento. En el nombramiento va especificado el motivo. ¿Qué es el motivo? El código. El código 95, el código 89, el código 10, que dependiendo de la vacancia, de su naturaleza, de su temporalidad y de la función, van a ser la nomenclatura que va a tener ese código. En la parte de nombramiento, hay nombramiento definitivo, ya lo dijimos, temporal. En el caso de los temporales, se dividen en varios tipos de nombramiento. Todas las asignaciones de este ciclo escolar 2021 van a ser por tiempo fijo. ¿Qué significa tiempo fijo? Que van a tener una temporalidad previamente establecida, un periodo de inicio y un periodo de fin. El periodo de inicio será el inicio del ciclo escolar y el periodo de fin, el fin de ciclo escolar. Estamos en tema de trabajo con la propia UCICAM, con el FONE, pero tentativamente podremos decir que el inicio será, los efectos serán del 16 de agosto del 2020 al 10 de julio del 2021. Esos serán los efectos de estos nombramientos. Ahora, se hace un protocolo público. En ese protocolo público, bueno, primero señalar, la vigencia de las listas va a ser hasta el 31 de mayo del 2021. Hasta el 31 de mayo a las 12 de la noche tenemos la autoridad para convocarles, hablarles y decirles vengan por su plazo, por su nombramiento. Esa es la vigencia de los resultados. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay compañeros maestros que nos han solicitado que con los resultados del concurso anterior del ciclo escolar 2019-2020 se prorroguen o sean nuevamente considerados para la asignación de plazas. Eso no es posible. Esos resultados ya fenecieron, ya terminaron esa prelación, ya no tiene vigencia
y entonces ni podemos prorrogar los nombramientos ni podemos volver a contratar a profesores de ese listado. Tendremos ya, señalo, a partir del 8, nuevas listas ordenadas. En alguna ocasión se manifestó alguna información respecto de que por qué en otros estados después del 31 se seguían asignando plazas, y lo aclaro en este momento. La indicación de la UCICAM fue: si hay estados que tienen plazas vacantes al 16 de mayo y por motivo de la contingencia no se pudieron entregar, aunque ya haya pasado el 31 de mayo, entréguenlas y sus efectos serán a partir del inicio del siguiente ciclo escolar. En el caso de Aguascalientes, y lo digo de frente y con toda transparencia, no guardamos ninguna plaza. En el caso de Aguascalientes, y la gente que está escuchando esta parte es testigo, activamos los protocolos con toda la parte de sanidad, de sana distancia, fueron convocados y continuamos con la entrega de plazas. ¿Sí? No guardamos nada al 31, continuamos con la entrega de plazas. De tal suerte que cuando llega esta notificación y los maestros nos dicen, viene la SEP y te está diciendo que entregues plazas, la respuesta es, no tengo plazas porque continúo entregándolas. ¿Y por qué continuamos entregándolas? Primero, porque partimos de dos hechos. Del hecho de que la educación no paró, de que el sistema educativo siguió elaborando, los maestros siguieron trabajando a pesar de la contingencia, buscando las estrategias a distancia, virtuales, en redes sociales, algunos de manera presencial. Y entonces, en respeto a esos derechos, no teníamos por qué guardar la plaza y dejar a un grupo sin un profesor que le atendiera, que lo evaluara, que lo calificara. ¿Y qué es lo que hicimos? Cambiamos la plaza temporal del profesor, si ya estaba la definitiva se la dimos, y si era totalmente definitiva la asignamos, y a quien había que prorrogar lo prorrogamos, en el sentido de que el sistema educativo en Aguascalientes y los profesores no pararon. Entonces, lo hago esto como acotación para que se aclare este punto sobre el tema de la vigencia. Ahora, en el proceso público de asignación de plazas, se tienen que cumplir ciertas características. Primero, los sustentantes deben de ser notificados debidamente por diferentes medios de comunicación. Recordarán que en la convocatoria, en su parte final, señalaba que el correo electrónico era el mecanismo de comunicación oficial entre la autoridad educativa y los sustentantes. Es importante que revisen su correo, su bandeja de entrada, su spam, y aquí lo señalo con todo respeto. Hay personal que se registra con el correo del novio, de la novia, del esposo, del familiar, y luego ya no se hablan, se pelean o viceversa, y entonces nos reclaman porque no hay una notificación. Entonces, sí pedirles que sean muy responsables en revisar su correo, en estarlo actualizando. De cualquier manera, aquí en el instituto desplegamos un operativo. La semana pasada les fue enviado un correo solicitándoles que fueran actualizando ya sea su correo electrónico y su teléfono. En el estado de Aguascalientes lo saben, desplegamos la parte de los correos, teléfonos, aquí mi personal muy comprometido hasta de su teléfono personal les están marcando a riesgo de que no les contesten, a riesgo de que se molesten, a riesgo de que les bloqueen la propia línea telefónica por tantas llamadas, pero hay ese compromiso de tener el acercamiento con ustedes. Entonces se les van a tener que notificar por lo menos con 48 horas antes del evento público por estos medios, dependiendo de la cantidad de vacantes. Esto también lo comento por lo siguiente. Si tenemos 10 plazas, pues convocamos del 1 al 15. ¿Para qué? Pues para que haya transparencia y los compañeros que son, vamos a decirlo, del 11 al 15 vean que si no vino el 2, pues ellos siguen. O si el 3 se desistió, pues sigue el otro compañero. Por eso citamos siempre un poco más de profesores. Esto nos genera en algunas ocasiones algo de problema porque se genera una expectativa, piensan que se les va a asignar la plaza y entonces se van algo molestos, pero lo hacemos por transparencia y porque así nos lo indica el protocolo. Lo comentamos porque empiezan a llegar los correos y entonces si citamos del 1 al 50, llega el 100 y nos dice, ya supe que están avisando y a mí no me han hablado, a mí no me han mandado correo. No hemos mandado correo porque no hay 100 plazas y si tenemos 50, ¿para qué le hablamos hasta el 100? Lo que puedo asegurar es que todas estas vacantes definitivas y temporales se cargan en un sistema, se llama SATAP, Sistema de Asignación Transparente de Plazas. Ese sistema lo controla la UCICAM y el FONE. Ahí se ven todas las plazas y van a poder ver qué escuelas son, en dónde están, en qué turno, qué clave de centro, si son de jornada ampliada, si son de organización completa, todo van a poder ver los sustentantes en esa situación. Ahora, las vacantes se van a entregar
primero todas las definitivas y posteriormente todas las temporales, por estricto orden, listado de ordenamiento o prelación. Todas van a ser nombramiento por tiempo fijo, independientemente que la plaza sea definitiva o temporal, todas van a ser un nombramiento por tiempo fijo. En este caso, al personal que se le asigne, que sea candidato a asignarle una plaza definitiva y no la acepte, va a perder su lugar en el listado de ordenamiento. ¿Sí? A diferencia de la ley anterior o de la convocatoria anterior, en el tema de las definitivas continúa. Si no la aceptas, pierdes tu lugar. Pero ahora, en el tema de las asignaciones temporales, si no aceptas una asignación temporal, porque no conviene a tus intereses, a tu salario, entre otras situaciones, puedes seguir en el listado de ordenamiento vigente y no perderás tu lugar. Es algo importante que señalar. Pero si se te asigna una definitiva y no la aceptas, pues sí vas a perder tu lugar. Lo comento de manera muy respetuosa. Se hace el evento público, presentamos las vacancias, les decimos a los profesores, estas son las escuelas disponibles, está en el municipio de Calvillo, está en Tepezalá, está en el Llano la escuela, y los profesores nos dicen, no la quiero, no me interesa, está muy lejos. Entonces, pues yo aquí les digo algo con todo respeto. Primero es la necesidad del servicio y luego la necesidad personal. Los niños de Cocío, los niños de Tepezalá, los jóvenes de Aguascalientes, los jóvenes de Jesús María, tienen derecho a recibir educación y tienen derecho a que se les envíe un profesor o un maestro. Y entonces es importante señalar este tipo de situaciones porque entonces ya aquí apelamos a un compromiso y a una vocación personal de poder cubrir esos espacios cuando se haga el ofrecimiento. En el caso del personal que no asista al protocolo, pero que haya sido debidamente notificado, es decir, yo le mandé correo, le marqué por teléfono y no me contestó porque pues sabemos que últimamente no muchos contestamos llamadas que no conocemos, y no asistió, pero tengo el correo y es el correo que el personal registró y tengo la bitácora donde le hice las llamadas a tal hora y lo registré y lo firmé, es suficiente para decir, cumplí con la notificación, no te enteraste, no quisiste venir, no te interesó, entonces pierdes tu lugar en el listado de ordenamiento. En esta ocasión, ¿qué es lo que se puede hacer con este personal? Van a hacer una solicitud escrita pidiéndole a la autoridad educativa local, al Instituto de Educación de Aguascalientes, ser considerado para una asignación, pero pasarán hasta el final de los listados de ordenamiento y solo se les podrá hacer una asignación de manera temporal, ya no una plaza definitiva. Esto es importante que lo sepan. No tenemos manera de dar saltos en la prelación, no hay lista de espera, no hay apartado, no hay una situación de, ahorita hay una plaza en Cocío, pero no la quiero porque sé que un compañero se va a jubilar en 15 días y quiero la que está en el centro de Aguascalientes. O sea, eso no puede suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos darle plaza al 10 sin haberle hecho el ofrecimiento al 9, al 8 o al 7. Y para que yo le dé al 6, debo de tener o una renuncia del 8, o una acta de defunción, o el acta donde no se quiso presentar, o la carta donde no aceptó, para que de esta manera pueda asignarle al 10 y además proceda a su pago. De lo contrario, se detiene el pago de todos los que asignen del 10 en adelante. O sea, es un proceso legal, transparente, muy certero, que vale la pena que conozcan o que se informen. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que las condiciones sanitarias lo permiten, no sabemos cuándo, esa es una realidad, hasta que el semáforo esté en verde, según lo determine la Secretaría de Salud Federal y las propias de las entidades, se va a aplicar esta última parte de la evaluación, que es el examen o la valoración de conocimientos y aptitudes docentes, que ustedes ya lo saben, se habilita una sede, que normalmente son las universidades, la tecnológica, la politécnica, el ITA, la UA, con equipos, con una conectividad, con los exámenes cargados en unos nodos y los sustentantes de manera individual realizan su valoración con varios instrumentos de opción múltiple y se emite una calificación. Ahorita no hay condiciones para hacer ese tipo de evaluaciones, eso va a ser el 50% restante de su calificación. Sin embargo, sí señalo lo siguiente. Únicamente se va a evaluar al personal que se le haya asignado una plaza definitiva, no al personal que se le haya evaluado una plaza temporal,
porque al final del día, aunque acredite o no la evaluación, no podrá ser de él porque tiene propiedad de esa plaza. Entonces, me explico. Si asignamos del 16 de agosto al 31 de mayo 100 plazas y las primeras 50 son definitivas, solo a esos 50 se les va a evaluar, solo a esos 50 se les va a aplicar la evaluación. Si acreditan la evaluación, se les va a basificar la plaza, será suya en propiedad. Si no acreditan la evaluación, esa plaza no se les retira. Terminan hasta el 31 de julio sus efectos, es decir, no se les cesa ni se les retira. El efecto naturalmente termina solo el 31 de julio. ¿Y qué es lo que se hace? Esa plaza se guarda para ofrecerse en el siguiente periodo o en la siguiente convocatoria de admisión. Lo comento porque hay personal que está pensando que después de evaluarse, si ahorita es el número 5 de la lista, va a ser el 200 o va a ser el 300. Y entonces hay quien dice, no, yo ya no me voy a dejar evaluar, o viceversa. No, solo es para acreditar o no acreditar y si te quedas o no te quedas con ese nombramiento o con esa plaza. Ahora bien, si diario se están generando vacantes, lo lógico es que diario las entreguemos. Hablo diario en el sentido coloquial, lo hacemos por quincenas. Mañana o pasado, lamentablemente, puede fallecer un compañero o puede tramitar en un mes o en 2 meses una jubilación directa otro compañero. O regularmente en el periodo de octubre, noviembre y diciembre entran los prejubilatorios y entonces se entregan vacantes temporales, pero en enero causan baja esas plazas y a partir de enero ya se pueden basificar. ¿Qué es lo que va a suceder? En estos primeros protocolos se entrega lo que hay, definitivo o temporal, pero cuando se van generando las vacantes se van haciendo los corrimientos. Si del 1 al 10 entregué plazas definitivas y el día de mañana tengo otra plaza, le voy a hablar al 11, le voy a dar la plaza definitiva al 11 y la temporal se la voy a dar a donde me haya quedado, al 50. Si mañana se me generan otras 2 plazas, le hablo al 12 y al 13 y le doy las definitivas y entonces le hablo al 51 y al 52. Y de esta manera se van a hacer los corrimientos, de tal suerte que estamos previendo que la UCICAM evalúe por cortes o periodos, es decir, de la gente que se le dio plaza definitiva del 16 de agosto al, vamos a decirlo, al 15 de febrero, y que posteriormente me diga, vamos a evaluar ahora a los que les diste plaza del 16 de febrero al 31 de mayo. Y de esta manera puedan ustedes tener la certeza de que van a ser considerados para esa entrega de plazas vacantes definitivas o temporales. Pues ya me adelanté, aquí está esta parte de qué es lo que va a suceder cuando los aspirantes acepten o no acepten su asignación de acuerdo a los listados de ordenamiento y los procesos o los protocolos públicos. Aquí están estadísticas para que las conozcan del estado de Aguascalientes. Tenemos registrados y ya validados 2,429 participantes en total. El 55.7 son egresados de normales, estamos hablando de 1,355. 98% son de UPN, 98 personas son de UPN, que es el 4.3%. Tenemos por ahí un compañero del CAM, que es el 0.04%. En Aguascalientes, el CAM, el Centro de Actualización del Magisterio, no egresa profesores con licenciatura. Sin embargo, hay otros centros de actualización magisterial del país que sí. Entonces, seguramente por eso está este compañero. Y otras, me refiero a públicas y particulares, pero de universidades y otras casas de educación superior, 972 participantes que representan el 40%. Aquí está el porcentaje de participación por nivel educativo. Secundaria es la mayor cantidad de población con un 28.6%, seguido de preescolar con un 23.5%, seguido de primaria con 22.64%, educación física con 9.22%, telesecundaria con 9.13%, educación especial 5.70%, educación inicial 1.11% y inglés con 0.16%. Es importante señalar que tenemos una proyección de vacantes definitivas y temporales. Cada ciclo escolar, al día de hoy se está construyendo esa proyección. El ciclo escolar anterior fueron casi 1,000 plazas o 1,000 vacantes
y estamos hablando de una correlación de 50-50 entre las que fueron definitivas y las que fueron temporales. Y entonces en unos días ustedes podrán ver en la página ya cargadas las vacantes, podrán ver cuántas son, mismas que se van a estar actualizando en el transcurso del ciclo escolar. Aquí están los datos de la Dirección de Servicio Profesional Docente, nuestros teléfonos, el correo de nuevo ingreso, el correo del jefe del departamento. Quiero señalarles que a partir del lunes esta dirección cambiará en su estructura, será la dirección de carrera del magisterio y con ello los diferentes procesos de promoción vertical, horizontal y entre otras situaciones. Espero yo que con esta presentación se hayan aclarado algunas dudas, inquietudes. Sin embargo, sé que persisten algunos temas sobre los puntajes, las metodologías, los criterios. A ver, si yo tengo 3 cursos, ¿a cuánto equivale? Si metí un año de experiencia, ¿qué porcentaje voy a tener? Para ello, y por ser procedimientos y criterios técnicos metodológicos muy, vamos a decir, muy especializados, y en el ánimo de respetar su inteligencia y no hablar de temas o áreas del conocimiento que al día de hoy no dominamos con toda prontitud, vamos a proyectarles un video, se les va a proyectar un video donde se explica con toda claridad cada uno de los criterios, ponderaciones y aspectos que fueron considerados para emitirles una calificación.